Me falta mucho para llenar sus zapatos. Pues bienvenidas, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a todas las que tomaron tiempo para venir. Y quisiera saber si a alguien le cuesta entender el español y necesita que yo vaya traduciendo al inglés. Is there anybody here who needs some English help as I go along? Okay. Alrighty, no problem. Sounds good. Pues vamos a orar para comenzar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí representada, por los ministerios en los que ellas están involucradas o por las amistades que les has dado, hispanas, familias hispanas en las que las has puesto. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad para poder comunicar esta herramienta para ellas y pedimos, Señor, que ese tiempo sea de bendición a sus vidas y de mucha edificación para sus ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ok, ¿usted va a traducir? Ok, perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es consejería bíblica en culturas hispanas. Si gustan tomar notas, adelante, pueden, no hay ningún problema. Quiero saber si alguien aquí ha escuchado el nombre de Michelle Carter. ¿Alguien sabe quién es Michelle Carter? Michelle Carter fue una señorita charged with manslaughter, se podría decir así, no sé cómo se dice en español, pero la acusaron de homicidio. Era una señorita joven, pero ella aconsejó a su novio a cometer suicidio. Cuando el muchacho estaba dentro de su carro, la llamó y le dijo, no quiero cometer suicidio. Y ella dijo, métete a tu carro otra vez, eso es lo que necesitas. La filosofía de ella era, pues cada quien debería hacer lo que quiere hacer para poder ser feliz. Y este asunto salió en las noticias y es algo público. Pero ella lo exhortó, lo animó a tomar esta decisión de suicidio. Lo apoyó, todo por su filosofía. Su cosmovisión era, haz lo que necesitas hacer para lograr tu propia felicidad. Pero miren el clímax de este tipo de filosofía. ¿A dónde la llevó? Y fue consejería lo que ella le proveyó. Fue ánimo, fue consejo, fue exhortación. Pero sabemos que algo está muy mal, ¿verdad? Obviamente. Eso no es consejería bíblica y hoy vamos a definir un poquito acerca de qué es la consejería bíblica, pero antes vamos a ver qué no es la consejería bíblica. ¿Qué no es? No es terapia psicológica. Hay psicólogos, mi esposo estudió psicología, pero consejería bíblica es algo muy distinto, muy distinto. No es ayudar a otros a lograr sus metas únicamente, ni lograr tus metas. No sé quiénes están representadas aquí, si son esposas de pastores, maestros, no sé quiénes son. Pero tampoco es para que ellos logren tus metas. No es tener conversaciones inspiracionales donde te sientes muy feliz, muy bien de lo que le pudiste decir. Y cuando yo era joven, tuve muchas conversaciones con mis amigos y tenía un amigo en particular que él venía y me decía, Lizzy, dame un consejo. Hoy hice esto. Y me confesaba sus pecados y según yo le aconsejaba cómo. Pero más que nada yo puedo decir que eran conversaciones inspiracionales. Yo creo que yo me inspiraba más que inspirarlo a él. No es dar tu opinión y agregar un versículo por aquí y un versículo por acá. Y creo que la sesión anterior fue una base excelente para poder introducir este tema. Predicación expositiva también es para mujeres, porque nosotras enseñamos las escrituras y aconsejamos. Y la consejería bíblica es la cúspide de la teología, es la aplicación diaria, privada, el ministerio privada de la aplicación de las santas escrituras, en tu casa y en tu día a día, en tu mesa, en tu cocina, cocinando la comida. Consejería bíblica es
la aplicación de las Santas Escrituras a tu vida diaria. Y a veces pensamos que consejería o que predicación expositiva o el estudio expositivo de las Escrituras es para pastores, pero no es así, es para todas. Y para mujeres especialmente. ¿Por qué? Porque ustedes son las que críen a sus hijos más tiempo que los papás. Pasan más tiempo con sus hijos que los papás, que los pastores en sus casas, con sus hijos. Ustedes están ahí. Y quiero agregar algo. No es tampoco compartir tu biografía. A veces Dios nos ha permitido pasar por experiencias fuertes, pruebas, y muchas veces sentimos la tentación de nada más compartir mi experiencia. Te voy a decir lo que me pasó, y ese tiempo se convierte en un tiempo de que la otra persona escuche mi vida. Pero eso tampoco es consejería bíblica. Y creo que es esencial que entendamos qué sí es. ¿Qué sí es la consejería bíblica? Un maestro en la Universidad de Bob Jones dijo, es glorificar a Dios a través de ayudar a otros creyentes, glorificar a Dios también en el progreso de su santificación a través del ministerio de la palabra suficiente de Dios. El Centro de Consejería de Faith Lafayette dice, la consejería bíblica es el proceso donde la Biblia, la palabra de Dios, es individualmente relacionada a una persona o personas quienes están batallando bajo el peso de pecado personal o las dificultades del sufrimiento para que él o ella puedan genuinamente cambiar en su hombre interior para ser agradables al Señor. Y una última definición, la consejería es la tarea cristiana de ayudar a otros creyentes en el proceso de su santificación por la aplicación de los principios bíblicos específicos a problemas particulares. Entonces, una pregunta, ¿quién es la audiencia de la consejería bíblica? ¿Hacia quiénes damos consejería bíblica? De acuerdo a estas definiciones. A los cristianos. ¿Por qué? Un versículo debería llegar a sus mentes. O una verdad bíblica. ¿Vale? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Jenny? Exactamente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. O sea, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y para el hombre natural en la sociedad de hoy eso es una locura. Escuchamos en todas partes, ámate, sigue tus sueños, empodérate, todo tú, ¿verdad? Todo tú. Y Cristo dice, muérete a ti mismo, toma tu cruz, tu instrumento de tortura y sígueme. Muy diferente. Es para creyentes quienes hemos sido avivados por la obra de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas, iniciando con la salvación. Entonces vamos a ver 3 aspectos de la consejería bíblica. El qué, el por qué y el cómo. ¿Ok? ¿Qué, por qué y cómo? Quiero mantenerlo con estas 3 preguntas. El qué. Romanos 15, 14, y si tienen sus Biblias pueden ir ahí, por favor. Vamos a ver unas palabras ahí que suenan un poquito raras, pero son importantes para nosotras entender. Dice así, Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Nota que son creyentes, son miembros de una iglesia a las que Pablo les está hablando. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Es como que Pablo se pare en la iglesia y diga, estoy seguro de todos ustedes, congregación, que ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué significa amonestación? Y ahí lo tienen. Creo que está un poco pequeña la letra y ahí me disculpan. Amonestaros es la palabra nutheteo, significa amonestar o advertir o regañar, como una mamá bien sabe hacer. Que es nuestra responsabilidad cristiana. Según Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué meta? Santificación. Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, si queremos crecer en santificación, sí o no, es de bendición cuando una hermana viene y nos dice, aunque no nos gusta, hermana, esa actitud que usted tuvo o ese comentario que usted hizo no fue sabio, eso fue chisme, hermana. ¿Verdad que no nos gusta? Eso es amonestación. Eso es amonestación y como creyentes necesitamos hacer eso en la iglesia. Como mujeres es bien fácil sentarnos a tomar esa taza de café con la hermana fulana y escuchar todo lo que ella quiere decirnos de la otra hermana Panchita. Es fácil, pero no es bíblico, eso es chisme, eso es hablar de otra persona. Y necesitamos entender que nuestra responsabilidad en la iglesia y nuestra consejería bíblica, el discipular a otros para ser más como Cristo, involucra confrontación, amonestar, en amor, ¿verdad? Y si eres buena amonestando, aquí tal vez deberías de controlarte con el Espíritu Santo, y todos deberíamos estar controlados con el Espíritu Santo, y poder comunicar su palabra en una manera amorosa. Alguien acaba de decir, el hermano Luis Palacios acaba de decir un comentario, dijo, la verdad a veces no ofende, lo que ofende es la persona que lo está diciendo, ¿verdad? Y no queremos ofender, a veces sí ofende y duele, pero fieles son las heridas del que ama, dice la Biblia. Entonces, amonestación es una parte de la consejería bíblica, sí es una parte de consejería bíblica. Y yo creo que eso es un aspecto que nos está incomodando en las iglesias de día de hoy, porque incomoda la confrontación, no nos gusta, pero sí es un aspecto de la consejería bíblica. Hebreos 10:25, si pueden ir ahí, por favor. Dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Exhortación es la palabra parakleo en griego, significa darle ayuda a alguien o animarlo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no has venido? Te he extrañado en todo este mes. Animarlo, vuelve. Eso es parte de consejería bíblica. Y si usted se pone a pensar en las conversaciones que tiene con las hermanas de la iglesia, usted da consejos frecuentemente, tal vez sin pensarlo. Quiero animarla a que sus consejos sean bíblicos, no nada más opiniones o lo que usted cree que es correcto, ¿verdad? Es dar la verdad bíblica en ánimo y en exhortación. Y el último versículo en este punto va a ser Hechos 18:27. Y vamos ahí, por favor. Dice así, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hablando de la iglesia animando a Apolos, dice, la palabra aquí en griego es protrepo, significa empujar a continuar o motivar. Y hay otro aspecto que es también el confortar a otra persona, consolar a otra persona. Pero viendo estos aspectos de la consejería bíblica, quiero que piensen en sus conversaciones diarias con otros creyentes en su alrededor. ¿Usted está animando, motivando, apoyando y consolando de acuerdo a las Escrituras? ¿O los está apoyando, motivando de acuerdo a su opinión? Y como dije antes, no podemos no enfatizar lo que habló el hermano Luis Palacios en cuanto a la verdad de las Escrituras. Si nosotras no estamos estudiando y entendiendo las Escrituras, no vamos a aconsejar bíblicamente.
Y no pensemos otra vez que eso es únicamente para los hombres. Mujeres podemos y deberíamos estudiar las Sagradas Escrituras para poder aconsejar bíblicamente, no nada más opinionamente, si se puede decir así. Ay. Vamos a ver cómo lo tradujo el hermano. Ok, los 3 aspectos ahora sí desglosados. Vamos a verlo. El qué es el número 1. La meta bíblica. ¿Cuál es tu meta al aconsejar a otros? ¿Cuál es tu meta? Cuando te sientes a tomarte ese café, cuando te sientes a hablar con tus hijos o jóvenes con tus amigos. ¿Cuál es tu meta cuando hablas con ellos y los motivas y los aconsejas y los exhortas? Que se alineen de acuerdo a lo que tú crees que es bien, bueno, o a tu cultura. Y yo creo que pues la cultura en la que nosotros crecimos sí influye en a cómo nosotros hablamos a otra persona, y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero necesitamos una meta. Yo creo que todos ya la tenemos, pero necesitamos una meta bíblica. Eso es consejería bíblica. Ese es el número 1, tener una meta bíblica. ¿Cuál es la meta de Dios para el hombre? Y lo vamos a ver ahora. La meta bíblica es la gloria de Dios. Colosenses 1:16, ya está aquí escrito. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, está hablando acerca del Señor Jesucristo, y para Él. Mamás, sus hijas, sus hijos no fueron dados a ustedes para ustedes o para sus metas, mamás. Amigas, jóvenes, sus amigas no están en tu vida para ti. Dios las ha puesto ahí para que tú puedas animarlos a glorificar a Dios de alguna manera u otra. Entonces necesitamos una meta que sea Dios, la gloria de Dios. Isaías 43:7, el Señor está hablando y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Con nuestras personalidades, con nuestras habilidades, con incluso los trasfondos que el Señor nos permitió tener, Dios los permitió para que usted y para que yo pudiéramos glorificar al Señor. Y Romanos 1:25 dice, está lamentando el hecho de que la creación se ha alejado de tal grado del Señor. Y bueno, si pueden en otro momento leer el contexto de este versículo, pero el versículo 25 dice, el hombre se cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No les suena familiar eso? Dando culto, honrando a las criaturas antes que al Creador. Y Lucas 10:27, el Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de nosotros. Consejería bíblica no se trata de ayudar a esta persona a realizar sus sueños o simplemente salir de su prueba o dejar de sufrir. Hay personas que dicen que si eres hijo de Dios no deberías de sufrir, pero eso no es cierto. La meta de la sociedad es creación céntrica o autocéntrica. Y muchas veces nuestra consejería también lo es. Y consideren estos 3 ejemplos. ¿Qué meta tienes cuando aconsejas a una mujer que está siendo abusada verbalmente o físicamente? Nuestra primera reacción es sacarla de ahí, ¿verdad? Y yo entiendo que en este punto sí necesitamos protegerla. Pero no es el único.
motivo, no es la única meta que deberíamos tener. Sacarla de su situación difícil no es la única meta que deberíamos tener, sino que ella, ¿qué? Glorifique a Dios también. Ahora, ¿qué meta tienes cuando aconsejas a alguien con ataques de pánico? Cuando la persona tiene ataques de pánico o ansiedad, y creo que tal vez hay personas aquí que batallan, es algo muy común en el día de hoy. Simplemente que pare de tener ataques de pánico. Bíblicamente, esa persona necesita saber cómo glorificar a Dios, aún en medio de su ansiedad. O qué necesita pensar acerca de Dios. Y gracias a Dios hay esperanza de que esa persona puede tener victoria en esa área y ya no tener más ataques de pánico con la ayuda del Espíritu Santo y la administración de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería tu meta al aconsejar a una mujer indigente? Que hay muchas personas que tienen un corazón muy grande, muy sensible y compasivo y quieren ayudar a todos los indigentes a salir de la calle. Pero si tu meta es únicamente que ellos salgan de la calle, estás limitando lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Las animo a que sus metas sean que esa persona glorifique a Dios con su vida en medio de su situación, que tal vez tú no puedes controlar. Ahora les presento un ejemplo muy personal. Mi tía, una tía mía, hermana de mi mamá, tiene esclerosis múltiple. Está en silla de ruedas, tiene sonda y ya no puede comer por sí misma. Y no es una señora anciana, pero ya ha tenido esta enfermedad de esclerosis múltiple por como 15, 20 años, más. Silla de ruedas. Gracias a Dios, Dios le dio un esposo maravilloso que la cuida, pero uno no puede decirle, ora esta oración y Dios te va a sanar de esta enfermedad. Y como seres humanos queremos que esta persona no pase por ese sufrimiento que está pasando. Cuando yo era joven no me gustaba ir a los hogares de ancianos porque me sentía incapaz. Yo no sabía cómo ayudar a las personas. Yo nada más quería sacarlos de su condición difícil, tal vez muchos sufriendo porque sus familiares no los visitaban o así. No me gustaba ir porque me sentía que yo no tenía control y yo no podía hacer nada por ellos. Y a veces nos sentimos así en consejería. Nos sentimos que no podemos cambiar su situación, entonces mejor no le digo nada y la evito. Tenemos el privilegio, hermanas, de poder ayudar a otras personas, glorificar a Dios en medio de su situación difícil. No tenemos el poder para quitarles sus situaciones difíciles, pero tal vez Dios no quiere quitarles su situación difícil. Él quiere pulirlos. Y si te ha puesto en sus vidas, es para que tú seas una herramienta para ayudarles a lograr esa meta. ¿Ok? Sí. ¿Una pregunta? Yo entiendo, ¿verdad?, lo que estás diciendo, pero por ejemplo, digamos, tú trataste ahorita que una mujer que está siendo abusada verbal o físicamente, y tú dices, bueno, no tratar de sacarla right away, ¿verdad?, pero tratar de que glorifique a Dios. ¿Cómo glorificaría a Dios? Ok, no dije no sacarla right away. Lo que dije es sí queremos protegerla y sacarla de su situación que arriesga contra su vida. Sí lo dije. Sí queremos protegerla y sacarla de una situación que arriesgue contra su vida y su salud. Pero ¿qué le puedes tú decir bíblicamente, verdad? Que para que ese mismo sufrimiento, por decir, que glorifique a Dios, sin desbaratar el matrimonio, es que querría un poco más saber cómo lo manejarías. Sería todo un proceso que creo que no tenemos tiempo para cubrir hoy, pero tal vez lo podemos hablar después. Pero sí necesita consuelo, necesita sanar muchas heridas, necesita saber cómo glorificar a Dios y parte de eso es recibir el consuelo del Espíritu Santo. Como mujeres a veces no queremos ser consoladas porque nos sentimos como que alimentamos nuestras heridas y alimentamos
sufrimiento, no sé cómo decirlo, pero al no ser consoladas, no queremos consuelo muchas veces. Y una mujer para poder glorificar al Señor necesita saber recibir el consuelo del Espíritu Santo, encontrarlo a Él. Yo lo veo como las tres ejemplos que pusiste, ¿verdad? Los tres son difíciles, ¿verdad? Son difíciles. Pero yo me refería como cuáles versículos, ¿verdad? Poder decirle a esa persona, especialmente luego también si esas mujeres no son cristianas, es más difícil aún. Es muy difícil. Es como decir, como querer decirle, darle el plan de salvación a una persona que está muriendo de hambre, que no tiene comida. ¿Entiendes? Es más difícil tener el estómago entonces lleno para poder ver entonces de la mira. Sí, sí, exactamente. No nos van a escuchar si tienen hambre. Correcto. Pero no queremos que eso sea nuestra única meta. Y sí hay grupos que van y llevan comida, pero no llevan el evangelio. Y no queremos hacer eso. Eso no es consejería bíblica. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 1 al 2, que en aquellos tiempos, en estos tiempos, antes de que viene el Señor, habrán personas amadores de sí mismos. Que ellos no quieren glorificar a Dios, sino que como Romanos 1, ellos quieren dar culto, honrarse a sí mismo como creación, en vez de al Creador. No quieren nada que ver con el Creador. El número 2, vamos a continuar. El por qué. Y si tienen preguntas, recuerden, pueden llenarlo en su papelito que les dio el hermano Luis Palacios al principio y podemos cubrirlo en el tiempo de preguntas y respuestas. Somos pecadores sufrientes. Eso es una realidad. Vivimos en un mundo caído. No nos gusta escuchar esa frase. Vivimos en un mundo caído. El sufrimiento es una realidad que todos experimentaremos. Han experimentado o van a experimentar, todos. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los que estaban más cercanos a Él, en el mundo vas a sufrir, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si la meta de Dios es que yo le glorifique mi sufrimiento, como Job, por ejemplo, ¿se acuerdan qué le dijeron sus amigos? ¿Cuál fue la tesis de sus amigos? Esa fue la esposa, ¿verdad? Ajá. ¿Y sus amigos? ¿Qué? Había pecado. Y ellos insistían cruelmente con el hecho de que seguramente estás sufriendo porque algo malo hiciste. Y a veces somos así, juzgonas, ¿verdad? Ay, ¿quién sabe qué hizo para que Dios la disciplinara así? Pero Dios permitió el sufrimiento de Job. Satanás quería probarle a Dios de que Job simplemente amaba a Dios por las riquezas que Dios le había dado. Y Dios dijo, bueno, pruébalo, prueba su fe, prueba su amor hacia mí. Y lo hizo. Y Job ni en cuenta. Pero si la meta de Dios es que le glorifique mi sufrimiento, como Job, debo ser animada por el conocimiento de Él. Ok, piensen en la historia de Job. ¿Qué fue lo que por fin Dios le dijo? Al final, ¿qué le dijo Dios? ¿Cuál fue su respuesta a Job? ¿Mande? Dios habló de sí mismo. Dios no le dijo, ay, es que tú no sabes, Job, pero está sucediendo esto ahorita en el cielo. No le dijo eso. Él le dijo, yo soy el creador. Yo he hecho esto. Y él empieza a hablar acerca de sí mismo sin darle una explicación por su sufrimiento. Simplemente le dice quién es él. Y lo mismo debe consolar nuestros corazones. Ok, ¿cómo reaccionó Job hacia ese conocimiento de Dios? Se arrepintió en cenizas, dice la Biblia. Job dice, me arrepiento en cenizas. ¿Por qué? Su falta de fe. No era que él tenía un pecado no confesado en su corazón por el que Dios le estaba disciplinando. Dios quería que él aprendiera más acerca de él. Y Job dice, me probará y saldré como oro. Debo ser animada por el conocimiento
de Dios. Ahora Dios no nos habla desde el cielo. Dios nos dio su palabra revelada ya. Lo tenemos aquí. Job no la tenía escrita, yo sí. Usted sí. La tienes en tus manos. Y el pecado, ahora sí, a veces sí sufrimos por el pecado nuestro o por el pecado de otras personas hacia nosotros. Pero nuestro pecado ha corrompido cada área de nuestras vidas, cada área. Nos creemos muy buenas, pero la verdad es que estamos corrompidas por el pecado y necesitamos la salvación y la ayuda del Espíritu Santo para santificarnos. Y si la meta de Dios es que le glorifique como pecadora, debo crecer en mi santificación. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Dios, cámbiame. Debo yo separarme más y más del pecado y más para Dios. Y ahí viene el ministerio de exhortación, animar a otros. Oye, aléjate de esto. Acércate al Señor. Y vamos a seguir avanzando. El cómo es el número 3. Okay, ¿cuál era el qué? ¿Cómo? Perdón, ¿cuál era el número 1? El qué es la meta. ¿Y cuál es la meta de Dios? Glorificar a Dios, que nuestras aconsejadas glorifiquen a Dios. Entonces el número 1 era el qué. El número 2 era el por qué. ¿Y por qué era? Porque somos pecadores sufrientes. Y el número 3 es el cómo. ¿Cómo entonces? Lo que preguntaba la hermana. ¿Cómo le ayudo? ¿Qué pasaje le doy? ¿Qué le digo? Y nos sentimos a veces con las manos atadas. ¡Ay, no sé qué decirle! Eso es una situación muy difícil. Bueno, para poder saber qué glorifica a Dios, debo preguntarme, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y a veces nos quedamos pensando, ay, ¿qué le digo? Y empezamos a hablar de experiencias, de opiniones, de situaciones personales, pero pocas veces pensamos qué dice la Biblia. Y quiero animarlas. Mis papás siempre ponían este ejemplo cuando éramos niños y les hacíamos una pregunta, y me acuerdo muy bien, siempre ellos nos preguntaban de vuelta, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y apuntarlos a las Escrituras. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que tiene todas las respuestas para la vida y la santificación. Eso está en 2 de Pedro 1. No está ahí el pasaje, pero si vamos a 2 de Pedro 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, ¿en qué tiempo está eso? En pasado, o sea, ya nos han sido dadas. No es que Dios te la va a dar en ese momento que necesitas en la consejería. Nos han sido dadas todo lo que necesitas para la vida. Y la piedad, ¿qué es piedad? Pensamos así, pensamos que significa bondad o amor, pero en este contexto está hablando de nuestra santidad. Todo lo que necesito para la santificación y para la vida lo tengo ya en mis manos. Aquí lo tengo. Por medio de, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, así como Job. Dios le mostró su carácter, quién era él. Es lo mismo para nosotros, dice Pedro, después de que Jesucristo ya se había ido al cielo. Todo lo que necesito para la vida y la piedad me ha sido dado por el conocimiento de él. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Ajá. Y la Biblia me puede transformar para ser más como Cristo. 2 de Timoteo, y creo que no le damos todo el crédito que la Biblia merece. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16. ¿Alguien se la sabe de memoria? 3, 16 y 17. Por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como ¿quién? Como Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, se nos olvida esto. No nos acordamos de que la Biblia puede transformarnos para ser más como Cristo.
Y no se trata de que, ay, la hermana fulana sí tiene mucha sabiduría. Bueno, qué bueno que el Señor la use. Pero hermanas, aquí está la respuesta. No perdamos el tiempo contando solamente. Dios las puede usar, nos dice 2 Corintios, pero no gastemos el tiempo únicamente contando nuestras historias. La Biblia cambia. La Biblia es el medio por el cual desarrollo una relación con Cristo, quien es todo lo que necesito para saber cómo glorificar a Dios. Y como resultado de esta relación, ¿proveerá qué? Plena satisfacción. ¿Quién sabe de qué se trata Juan 4? Janine sabe, ya le conté. Juan 4 es mi historia favorita en la Biblia, es el relato de Cristo con la mujer samaritana. La mujer había tenido, ¿cuántos maridos? 5 maridos. Y con el que estaba en ese momento no era ya su marido. No sabemos su situación, por qué había sido así la situación. Pero en vez de Cristo decirle, ok, no te ha ido bien con tu pasado, te voy a dar a Juan, Juan el amado. No le dice eso. Y a veces pensamos, eso es lo que necesita mi aconsejada. Un perfecto. Una situación perfecta. Una situación ideal. Un trabajo ideal. Salud plena. Ejercicio. Una dieta, ¿verdad? Y así es nuestro consejo. Pero hermanas, Jesús no le dio esa respuesta. ¿Qué le dijo Jesús? Le ofreció agua de vida. ¿Y quién era él? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él es el agua de vida. Él le invitó a tener una relación íntima con él. Esa fue su solución. En nuestra búsqueda de satisfacción, buscamos satisfacernos en relaciones inmorales, fornicación, pornografía. La respuesta no es irte de vacaciones y despojar tu mente, aunque es bueno, pero la respuesta para que glorifiques a Dios es Cristo. Y siempre va a ser Cristo. Él puede satisfacernos. Él puede satisfacer al alma sediente, al adicto. Él puede satisfacer porque Él nos hizo para ser satisfechos en Él. Y alguien dijo, nuestra alma siempre estará sediento hasta que encuentre su satisfacción en Cristo. Y la Biblia me da sabiduría. Salmo 19:7 dice que hace sabio al sencillo. Y necesitamos sabiduría para tener un fundamento sólido, para saber cómo aplicar la palabra de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la Biblia. Y necesitamos sabiduría para asuntos de 1 Corintios 8. La carne ofrecida a los ídolos, por así decirlo. Ay, le digo que use la falda más larga, o que no se ponga ese pantalón. O esos son asuntos de 1 Corintios 8, que no están escritos en la Biblia. La Biblia no dice qué tan larga debe de estar la falda. Necesitamos sabiduría para saber cómo aplicar los principios bíblicos a asuntos de 1 Corintios 8, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve esto en tu relación con otros? 3A. 3 puntos que comienzan con A, ¿ok? Amor es el primero. Construye una relación con tus amigos hispanos. Y esto es un fundamento que aplica para estadounidenses o hispanos. Pero construye una relación con tus amigos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si evangelizan puerta a puerta, ¿verdad? ¿Que no? Si tuvieres amor los unos por los otros. Amor. Construye una relación de amor con tus amigos hispanos y estadounidenses, gringos. Número 1, aprende cómo aman ellos en sus culturas, cómo se demuestran el amor. Y ahorita vamos a ver algunos puntos, pero creo que una gran parte de cómo demostramos amor en la cultura hispana es por medio de la comida, ¿verdad? El número 2,
no asumas que ellos entenderán tus muestras de amor. Tal vez tú tienes una cultura muy diferente que tu vecina que viene de Guatemala. Y tal vez piensas, pues yo le he hecho esto y ella no me abre la puerta, ya no le voy a hablar, ¿verdad? Porque pensamos que ella va a entender nuestras muestras de amor solo porque en mi corazón le estoy mostrando amor. Pero qué bueno, pero tal vez ella no lo percibe de esa forma porque su cultura es muy diferente. Asegúrate que ellos sepan que los amas antes de darles consejería, en vez de asumir que ellos saben que los amas. Y en las iglesias esto es muy común. A veces somos bien prontas a dar un consejo o una exhortación y la joven se queda, esa persona ni me saluda, ¿para qué me anda regañando? Yo no le voy a hacer caso. O esa persona solo me habla para regañarme, ¿verdad? Asegúrate que ellos sepan que los amas. Toma un interés personal en sus vidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en la universidad? ¿Cómo está tu relación con cómo están tus papás? Te traje unos aretes, algo así, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Atención, este punto, hermanas, quiero really enfatizarlo. Presta atención. Aprende a escuchar. Somos muy prontas. Si alguien puede buscar Proverbios 18:13 y alguien que busque Proverbios 18:17. Voy a apurarme un poquito, pero quiero enfatizar mucho este punto. Presta atención. ¿Alguien tiene Proverbios 18:13? Adelante. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. A veces escuchamos un poquito y luego ¿qué hacemos? Tomamos todo el resto de la hora de consejería hablando. Hablamos todos los pensamientos que podríamos tener para que no se nos escape ninguno y a ver que algo le cale, ¿verdad? Pero a veces descuidamos el punto más importante, que es escúchalas. A veces ellas solitas arreglan sus problemas hablando. Así somos las mujeres. Escúchalas. Aprende a hacer preguntas correctas. En vez de, ¿verdad que sí eres salva? No. ¿Cuál es tu testimonio de salvación? ¿Verdad que sí aceptaste a Cristo? No. ¿Cuál es tu testimonio de salvación para ti? ¿Qué es la salvación? Puede que la hermana no es hermana. Puede que eso sea su más grande problema, necesita a Cristo. Y en vez de poder identificar eso, no escuchas y te pierdes de esa oportunidad. Entonces no estés pensando en qué es lo siguiente que le vas a decir mientras ellos están hablando. No estés orando en tu mente mientras ellas están hablando para que Dios te ayude con esta persona. Escúchalas con atención. Haz preguntas correctas y escucha los dos lados de la historia. Proverbios 18:17, ¿qué dice? Adelante. Adelante, hermana. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Y la hermana que está pasando por un divorcio podría venir y decirte, es que mi esposo. Pero hay dos lados de cada historia. O tu amiga podría venir y decirte, es que fulana. O mis papás. Y ellos son los del problema, yo no. Nuestra tendencia humana es hacernos ver bien. Pero siempre hay dos lados de cada historia. Y el número 3 es apuntarlos. No es apuntar de escribir, es apuntarlos a la palabra de Dios. Marcos 2:4 es el relato de los amigos del paralítico que partieron el techo para poner a su amigo delante de Jesús para que lo sanara. Sabían cuál era la solución al problema de su amigo y lo llevaron ahí. Y independientemente del sacrificio, lo llevaron ahí. Los amigos de Job, ¿no? Quisieron buscar otra respuesta.
no lo apuntaron a Dios, lo juzgaron a Él, lo apuntaron a sí mismo. Los grandes tres, lectura, oración y asistencia a una iglesia, ponlo de tarea. Apúntalos a Cristo. Bueno, lee este pasaje. Santiago es un buen pasaje. O Filipenses, que habla de gozo, cómo tener gozo en medio de las dificultades. Primera de Juan habla de cómo podemos estar bien con el Señor y confesar nuestros pecados y asegurarnos de que Él nos ha perdonado. Y asegúrate de que tengan un testimonio de salvación bíblico. Como les dije, no es nada más, ¿eres salva? Sí. No, ayúdales a saber cómo desarrollar una relación con Cristo, no solo hacer tareas, sino interactuar con Dios. Y se me acabó el tiempo, hermanas. Aquí les iba a compartir algunos puntos de la cultura hispana, pero creo que ya ustedes conocen mucho de la cultura hispana. Pero esos 3 puntos principales de la consejería bíblica y también de la aplicación sobre la mesa con una taza de café. Ok, entonces vamos a orar y hasta aquí llegamos. Gracias por su atención. Gracias, Señor, por este tiempo. Trae convicción a cada corazón y sabiduría para saber cómo aplicar tus verdades, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Gracias, hermanas.